recuerdo no llegar, recuerdo el aliento fuera, ¿no? Recuerdo no conseguir alcanzar todo lo que quería y recuerdo estar apurado en algunos meses. Eso sí que agobia, ¿no? No poder estar agobiado, pero no recuerdo tampoco la comparación en plan de lo con lo que yo he sido, ¿no? Bienvenidos al podcast de Valio, un lugar donde hacemos nudismo financiero, que consiste en desnudar un poco los números de los invitados para aprender de su experiencia gestionando su dinero. Bien, pues después de ya más de 100 episodios, estrenamos por primera vez el espacio para patrocinadores del podcast con una de nuestras empresas favoritas, Indexa Capital. Indexa es un gestor automatizado independiente que invierte en los famosos fondos indexados que tantas veces aparecen en el podcast. Con más de 60.000 clientes y más de 1.500 millones de euros gestionados, se han convertido en una de las mejores opciones para este tipo de inversión. Tanto Guillem como yo llevamos invirtiendo con ellos desde 2016. Además, aprovechando el ejercicio de transparencia, también queremos comentar que el equipo de Indexa participó en la primera ampliación de capital que hicimos en Valio, así que no nos puede hacer más ilusión estrenar este espacio con quien nos apoyó desde el inicio. Si os interesa invertir en Indexa, os dejamos el enlace en la descripción del episodio. Y nada más, seguimos. Yo soy Sergi Benet y hoy estoy con Miguel Sanz, fundador y CEO de Bisiesto Studio, una agencia de marketing y producto digital que acaba de cumplir 5 años. Me hace mucha ilusión porque primero me dio calabazas la primera vez que le contacté y luego le conocí en persona y después de mucho apretar conseguí convencerle y aquí le tenemos. Así que Miguel, mil gracias por venir y bienvenido al podcast. Nada, nada, gracias a ti, un gustazo verte y además someterme aquí al tercer grado del nudismo financiero. Es verdad que te di calabazas, pero la verdad, voy a ser claro, ¿eh? Es que me cagué encima. Con lo malo que soy yo para las finanzas y me hablabas de, pues eso, de desnudarme un poco por aquí y contar cositas y una empresa que todavía pues quizás le falta recorrido para ser madura y me eché atrás, me eché atrás. Así que es verdad que luego cuando nos vimos me di un poquito más de confianza y dije, venga, vamos al hoyo. Mi padre siempre dice que hay que intentar ser sincero y no sincericida. Yo voy a estar un poco entre las dos. No le vas a hacer caso del todo, un poco sí, pero no del todo. Veremos Justo. a ver qué tal sale. Vale, pues Miguel, primeras preguntas así para ponerte un poco en contexto, preguntas muy fáciles, preguntas rápidas. ¿Qué edad ¿Vale? tienes? 38. ¿De dónde eres? De Madrid. ¿Estudios tienes? Sí, hice una formación profesional de marketing y comercio Ujú. y un máster en diseño y desarrollo de aplicaciones web. Y luego, bueno, empecé y no terminé administración de empresas, historia del arte y bellas artes y ¿En algunas otras serio? cosas. Vale. Ibas probando, ibas Sí, picoteando. ¿cómo llaman esto de iterar, no? El lean education sería esto. Vale. ¿Y por qué no acabaste en ninguna? O sea, ¿ninguna te llamó como para estar tantos años o...? Jo, hay una historia larga por ahí. Empecé cuando tuve que elegir para ir a la universidad, me apetecía mucho hacer publicidad, pero la realidad es que luego la nota no me dio. Y entonces me Ujú. metí en administración de empresas. Y cuando llegué allí se abrió un mundo maravilloso de césped, tambores y gente alrededor con minis y era muy divertido. Y entonces me pasé mucho, mucho tiempo en la cafetería. Esto quizás influyó en que no aprovechase suficiente la carrera, ¿no? Y a los pocos meses me puse la excusa de que es que no me gustaba y por eso no me había metido a tope Ujú. y al año siguiente me apunté a Historia del Arte porque siempre me ha gustado dibujar y Bellas Artes me pillaba lejos, como veis, un poco baguete a la hora de tomar decisiones, ¿no? En esa época. A los 3 o 4 meses de no hacer nada, mis padres me dijeron que ya estaba bien y me hicieron ponerme a trabajar y, bueno, dejé la carrera hasta ya muchos años después que me metí en Bellas Artes ya con una visión un poco más vocacional. Vale. Vale, pareja en la actualidad, ¿tienes? Sí, 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 la pobre Ali, podríamos llamar. 13 años cumplimos hace muy poquito Muy bien, y además aprovecho para contarte que de todo lo que te digo aquí, probablemente esta es una de las cosas con las que más suerte he tenido. qué bueno. Y a nivel de dinero, ¿cómo os organizáis? Internamente como pareja, Sí. pues bueno, digamos que la primera respuesta sería mal. Y a partir de ahí, ella tiene su cuenta como ha tenido siempre, yo tengo la mía, compartimos gastos en todo y además siempre hacemos de manera equitativa, pero tampoco al céntimo. Es decir, que pues, bueno, luego cuando profundicemos en diferentes épocas Ujú. o si quieres que te cuente con más detalle, pero pues ha habido momentos en los que a mí me toca pagar el alquiler y todos los recibos y las compras, otras veces que ya pues ha pagado las compras y yo los recibos y así nos hemos apañado, otras veces que nos hemos tenido que pasar pasta a uno a otro. Ujú. Pero sí que es verdad que, aunque compartimos todo,
mola bastante ese pequeño espacio que tienes de, pues, me voy a gastar esto en esto que me apetece sin tampoco tener que dar muchas explicaciones. Ujú. Luego cuando lo veas en casa ya te contaré. Y en mi caso, pues a veces es un gadget, alguna cosa. En el caso de Ali, pues un cabecero para la cama y cosas así, ¿no? Que Vale. cada uno pues con nuestras, o ropa, cada uno con nuestras aficiones. Ujú. Y ahora estamos, o sea, llevamos literalmente 3 meses para abrir una cuenta conjunta. O sea, literalmente, bueno, más de 3 meses, del verano del año pasado, tramitando para hacer una cuenta conjunta. Ya tenemos la tarjeta y la cuenta abierta, solo hace falta que vaya a firmar el otro para poder Ujú. guardar ahorros ahí un poco comunes. ¿Y es un tema de que no os organizáis a la hora de firmar y tal? ¿O? Buah, sí, sí, total. O sea, de pura procrastinación, en plan de, bueno, tenemos que hacer esto. O sea, estamos cómodos, no lo Vale. necesitamos tampoco. Está todo pues en una cuenta, tampoco hay mucho y es como, bueno, pues la semana que viene, mañana. Y así pasan los meses. Vale. ¿El dinero, Miguel, ha sido algún momento foco de problema, discusión en la relación? Pues estoy intentando echar la vista atrás. Creo que tengo la suerte de poder decir que no, Ujú. pero aunque no haya sido foco de discusión, sí que ha sido un foco de tensión personal. Vale. Tanto para ella en algunos casos como para mí, porque hemos pasado en estos 13 años por momentos muy diferentes. Por ejemplo, una situación en la que ella dejó su trabajo y se puso a estudiar y luego a trabajar con una beca. Ujú. Y bueno, pues esto genera una presión en la economía de la pareja para perseguir un sueño y seguramente a mí no me importó absolutamente nada, pero ella sentía la presión de no tener Claro. suficiente como para hacer lo que estaba acostumbrada, ¿no? Ujú. Ir siempre apurada y con la cosa de, jo, dependo de ti, ¿no? Y Ujú. esto me ha pasado a mí también. Cuando empezamos a salir, yo trabajaba muchas horas, ella también, pero yo vivía solo y ella no. Y desde el principio, casi yo creo que la primera semana de empezar, yo creo que ya me dejó pasta, o sea, en ese plan. La verdad que fueron momentos y esto jode, o sea, es bonito, pero jo, te fastidia, ¿no? Tener que pedirle Ya. pasta a alguien, ¿no? A Ujú. día de hoy, la verdad que nos va bastante bien, pero sí que ella ha tenido que, digamos que soportar una presión muy fuerte en muchos momentos por mi decisión de emprender, al inicio especialmente, y el inicio probablemente no ha terminado, que Ujú. 5 años son muy pocos. Vale. Guay. ¿Hijos tenéis? No, todavía no, estamos echando monedas, pero se ve que no atino, Sergi. Vale. Vale, vale. Ya llegará, ya llegará. Eso espero, eso Eh, espero. ¿Dónde estáis viviendo ahora? Ahora mismo estamos viviendo en Tres Cantos, que está al norte de Madrid. Vale. ¿Y vivís de alquiler o en propiedad? Sí, vivimos de alquiler. Desde hace además, bueno, desde que empezamos a salir, antes no vivíamos aquí en Tres Cantos, Ujú. pero muy poquito nos mudamos y siempre ha sido de alquiler ambos. Vale. ¿Cuánto estáis pagando? Y más o menos para que Mm. entendamos cómo es el piso, la casa, lo que sea. Vale, pues ahora mismo estamos pagando 815 euros, espero no equivocarme. Ah, perdón, 890 euros, que es Vale, más, 890, para una casa de 115 metros cuadrados, vale. 2 habitaciones, 2 baños, iba a decir terraza, pero es más bien un tendedero, salón, trastero y garaje. Es un precio para lo que es la zona en la que vivimos muy económico, porque Ujú. casas de este tipo de tamaño y condiciones están normalmente por unos 1.100, 1.175 ahora mismo en este momento. O sea que tenemos un buen lugar, para el sitio en el que estamos, un buen precio, pero aún así es carísimo. O sea, por este precio puedes estar viviendo en algunos lugares en centro de Madrid, Ujú. yo qué sé, en Majadahondas, en lugares que a lo mejor te suenan como más pudientes de la zona. Ujú. Pero bueno, se vive muy bien aquí. Vale. ¿Y desplazamiento? ¿Cómo te mueves? Vale, pues esto está bastante guapo porque en Bisiesto trabajamos en remoto. Entonces, desde aquí, desde donde te hablo, esta habitación es desde donde trabajo también. Entonces, a priori, no nos movemos. Yo no me muevo en el día a día y cuando Ujú. salgo, pues es para dar un paseo. Y luego, igual, tenemos la suerte de que Ali, mi mujer, trabaja pues como a, yo que sé, 20 minutos andando, que al final son 5 minutos en coche, suele ir en coche. Ujú. Y luego, si me tengo que bajar a Madrid o a ver algún cliente y tal, sí que es cierto que suelo ir siempre, siempre en coche y si por algún motivo no puedo en taxi porque primo el tiempo Ujú. a todo lo demás. El tiempo y la comodidad, que normalmente tienes que encajarlo en la agenda ahí con pinzas. Ujú. ¿Te has puesto a currar en el taxi alguna vez o no? No, 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 pero no porque no me apetezca ser productivo, es que me mareo. O sea, así que es imposible. Yo sé que ese momento tengo que estar a la charla con el taxista, que es lo importante. Ujú. Has hablado de coche, ¿lo tenéis pagado? Tenemos el coche de mi mujer que está pagado y Ujú. luego tengo yo otro coche mío que este está a crédito y pagamos una buena cantidad
y la otra la estamos pagando a plazos. ¿Qué cuota? Sí, se puede compartir. 200, sí, sí, sí. No quiero equivocarme, pero creo que está entre 220 y 230. ¿Y cuánto falta en tiempo para acabar de pagar? Hostia, pues hace un poco que no lo miro, así que no estoy seguro, pero creo que quedará como un año y un par de meses, 8 meses, no sé, está ahí como, yo creo que estamos ahí, no quedará demasiado. Vale. Miguel, entramos ya más en materia. Venga, Historia laboral y ingresos. Ingresos, ¿cómo ha ido? vale, o sea que empezamos quizás desde el inicio. Donde tuviste, digamos, tu primer ingreso o tu primer trabajo que ya Ajá, conseguiste algo de dinero, hasta venga, el día de hoy, si llegamos pasando por decisiones estratégicas, decisiones de dinero, vale, anécdotas, eventos, todo lo que venga. se te ocurra. Pues vamos a jugar. Creo que decisiones estratégicas no habré tomado ninguna en mi vida, aunque luego a posteriori pueda contarlo si salió bien y parezca cookie. Pero Ujú. la realidad es que, bueno, mi primer trabajo iba a decir que fue de cajero en un supermercado, pero antes hice algún curro en un taller de arte, pintando estatuillas para premios. Le dábamos Ujú. como un acabado como si fuera de bronce y no me acuerdo cuánto cobraríamos en ese momento, pero sé que era superior a lo que teníamos de paga, que era como, no me acuerdo, si es que claro, como cambia la época, a lo mejor 1.000 pesetas a la semana o algo así, o Ujú. 10 euros, o no sé cómo sería. Y en este caso, pues fue un trabajo así muy temporal, que me dio un piquillo y, vamos, no recuerdo ni en qué me lo gasté, seguramente en tabaco, que en esa época fumaba, o en tomarme unas copas con los colegas, que en esa época también le daba. ¿Edad, Miguel? Pues creo que 17, 18 años. Vale. Luego entré a trabajar ahí como, voy a decir cajera reponedor, y lo voy a decir porque es que en el contrato ponía cajera reponedor, que a día de hoy yo creo que irían a la cárcel, ¿no? Por una cosa así. Pero empecé a trabajar en un supermercado y ahí, de nuevo, no me acuerdo cuánto ganaría, pero calculo que a lo mejor unos 800 euros, Ujú. más o menos. Básicamente yo tenía que aportar algo en casa, porque ya os he contado antes que dejé de estudiar por cafre, porque mis padres me dijeron que me pusiera las pilas. Y es verdad que cuando empecé a trabajar, también vi esta formación profesional de marketing y me metí, entonces empecé a estudiar y trabajar. Digamos que dejé la carrera para trabajar por obligación, pero encontré algo que me gustaba y me metí ahí. Entonces empecé en este supermercado y ya gastaba algo de dinero pues en ese primer coche que tienes, la gasolina, vamos, básicamente me gastaba el dinero antes de empezar. De hecho, creo que mi primer sueldo me lo gasté para dar la entrada para una cámara que me tiré pagando vete a saber cuánto tiempo, y es una de mis dos historias con el crédito y, bueno, ya veréis que salí escaldado. A muy poco tiempo empecé a trabajar en un bar de camarero, y esto ya sí que luego fue una constante. Trabajé en el bar durante mucho tiempo, compatibilizando con estudios, luego volví en otros momentos. En este bar yo creo que cobraba unos 1.100, 1.200 euros netos, que claro, para mí era un salto brutal, viviendo en casa de mis padres, pero vivía muy, muy lejos del sitio donde estaba el bar y además iba a estudiar a otro sitio todavía más lejos, con lo cual el gasto en coche era especialmente alto. A partir de ahí, esto de trabajar en el bar me hizo ver que yo tenía capacidad para vender, porque Ujú. me picaba mucho. Me gustaba cuando alguien se equivocaba y pedía una ración, un compañero pedía una ración de bravas que luego no era para nadie, yo solo tenía que darme una vuelta al restaurante bueno, pues para ver a quién se la quedaba, ¿no? Ah, sí. Y pensé, sí, sí, se me da bien. Yo históricamente digo con orgullo que siempre he subido el ratio de venta de postres de los lugares en los que he trabajado como camarero. Además, como me gustan mucho, sabes que siempre se vende mejor lo que te crees, ¿no? Lo que te Sí. gusta. Y pensé, joder, si soy capaz de vender bravas y calamares y pinchos y me va relativamente bien, pero claro, cobro pues un sueldo de camarero, Ujú. ¿cómo será si consigo vender barcos, coches, yo qué sé, motores, ¿no? Y entonces a todo esto un día fui a comprar un coche, quería un coche de segunda mano, muy barato y tal, y el tipo que me atendía me ofreció todo lo contrario, un crédito de 12 años, un coche súper caro con todo y tal, y pensé, este tipo no me ha entendido, vaya traje que lleva, qué reloj más chulo, en ese momento me importaban un montón esas cosas, Ujú. y pensé, joder, esto lo puedo hacer yo, si lo hace este tipo lo puedo hacer yo. Ujú. Y ahí es cuando empecé realmente en ese curso de marketing a tomármelo en serio, con la idea de conseguir unas prácticas en un concesionario. Después de esto conseguí las prácticas, o sea, conseguí terminar el curso y las prácticas en el concesionario. Las prácticas eran no remuneradas y tenía que gastarme pasta en comer y en ir al lugar. Y esto supuso, ya estamos seguramente por los 21, 20. Ujú. Tengo muy, muy desdibujados los números de edad, ¿vale? O sea que lo intento, pero seguro que me equivoco.
Y empecé a currar en este concesionario sin cobrar, lo que te digo, un duro, y para poder sobrevivir e incluso ir hasta allí, tenía que seguir currando en el bar algunas tardes, noches y sobre todo los fines de semana, porque no sé si lo conoces, pero en los concesionarios que la gente va muy bien vestida, al final es como un... Esto va a quedar muy feo, ¿no? Como un camarero que vende coches. Y voy a intentar explicarlo bien, que lo digo desde el máximo respeto a los camareros y un amor a la profesión brutal. Pero yo veía que el ser camarero me obligaba a estar muchas horas trabajando justamente cuando mis amigos estaban divirtiéndose, porque yo tenía que currar, y pensaba que esto de vender coches iba a ser mucho más cómodo, porque como yo veía un tipo bien vestido, que andaba muy tranquilo y tal, pero la realidad es que en la trastienda se trabaja mucho, tienes que estar pendiente de un montón de cosas, de coches, matriculaciones, entregas, muchas semanas te pones a lavar coches para poder llegar a entregar un vehículo que llega. Entonces digamos que lo que parece bonito por fuera, por detrás tiene la misma batalla que tiene, que tiene la hostelería. Entonces ahí estuve como 6 meses sin cobrar y además bastante puteado y ganando lo mínimo los fines de semana a un nivel de trabajo muy, muy fuerte. Me refiero en cuanto a horas. De hecho, en esa época, en una de estas me salí de la carretera porque me dormí. Vamos, experiencia vital brutal. Literal, a 136 kilómetros por hora me salí de la carretera con un Opel Kadett GSI que era de mi madre, que desde entonces me quiere un poquito más porque lo reventé. Y bueno, tal como me dijo el de la grúa, me dijo: hijo, llevo 20 años trabajando en esto y a ti te estaba mirando Dios. Me dijo. O sea, que para que... No me meto en el detalle para no desviarnos, pero fue ¿Pero un te momento... hiciste daño o conseguiste No, no bien? me pasó Bien. nada. Qué Absolutamente nada. El coche lo reventé y a mí no me pasó nada. Salí con cara de susto y de dormido. Qué heavy. O sea que sí, nada, increíble. Total, que en esa época, en un momento dado, uno de mis jefes, bueno, pues digamos que le cayó un poco en gracia, cambió de lugar y me llevó con él. Y ahí empecé a cobrar, pero cobraba pues un base de, si no recuerdo mal, 850 euros, por ahí estaría, y luego comisiones por venta de coches. Y al principio, dependiendo del lugar en el que estés, no es fácil hacerte hueco, porque si hay pocas ventas y muchos compañeros, digamos que la gente no siempre te ayuda. Ahí he conocido en este entorno comerciales muy cercanos y muy buenos amigos y gente, digamos, auténtica y limpia, y gente que está pensando en la pela y que si puede putearte y cogerte la venta, te la pilla, ¿no? Tuve la suerte de estar más cerca de los primeros, siempre he tenido la suerte de encontrarme buena gente por el camino. Ahí sí que, bueno, pues tuve algunos sueldos más altos, ¿no? Cercanos a los 2.000 euros, 2.500, 1.800, con coche de empresa, con teléfono, yo iba trajeado y me creía alguien. Con esa base, conseguías con Sí, comisiones llegar a sueldos sí, ya... claro, sí. Además, bueno, se me daba bien y vendía coches que otros no vendían, con pues a lo mejor un poquito más caros o tal. No porque yo quisiera venderlo, sino porque venía gente que le encajaba total. O sea, también un poco de suerte, ¿no? De, hostia, es que te encaja esto. Y pues genial. Y bueno, poquito a poco, yo creo que me fui haciendo un hueco y además, joder, pues eso, ¿eh? Vas con un traje, con tu coche de empresa, te lo cambian cada 6 meses. Bueno, yo estaba ahí como en la cima del mundo. Aunque es verdad que muchos compañeros me contaban que tiempo antes habían ganado bastante más pasta de lo que estaba ganando yo, porque bueno, estaba como un poco de capa caída. Siempre he tenido la buena suerte de meterme en cosas que luego iban hacia abajo, una visión increíble. En un momento dado me empecé a plantear cuál era mi vida en ese momento, ¿no? Ya había dejado de trabajar, obviamente cuando empecé a cobrar esto ya no trabajaba en el bar, y empecé a plantearme, joder, me levanto a las 6 de la mañana, tengo que estar no me acuerdo, muy temprano en la otra punta de Madrid. Yo vivía en la Sierra y trabajaba en Alcorcón. Estoy allí, a la 1 termino, tengo que estar desde la 1 hasta las 4 o desde las 2 hasta las 4 parado sin hacer nada porque es un tiempo que el concesionario está cerrado, tampoco me puedo ir ni a casa, y luego salgo muy tarde y aparte de la hora que tú quieras salir, si viene un cliente, el cliente manda y te tienes que quedar hasta más tarde. Y luego además currando los sábados también, con lo cual tenía un día libre a la semana. Es verdad que venía acostumbrado a no tener ninguno, con lo cual al principio me pareció mucho, pero a medida que va avanzando el tiempo te acostumbras a, entre comillas, lo bueno, y pensé, jo, si yo fuera padre ahora, es que no llegaría a casa ni a darle el beso de buenas noches a mis hijos. En ese momento ya tendría, pues no me acuerdo, ¿no? 22, 23, no lo sé. Y siempre he tenido como el tema de ser papá pues muy en la cabeza y decía, joder, esto no es lo que quiero. Y me armé de valor, acordé la salida de este sitio, donde se portaron fenomenal además. Yo creo que fue mutuo, también te digo, que no, siempre intento llevarme bien con la gente. Me apunté a Bellas Artes. Aquí es cuando me apunté a Bellas Artes. Qué bueno. ¿Cómo? Sabiendo que vivía emancipado y solo, pues muy sencillo. Tenía un paro, como tenía un sueldo tan alto, tenía un paro de, me acuerdo, 1.001 euros netos. Vale. Todos los meses durante 2 años, ¿no? Empecé a disfrutar, digamos, de hacer Bellas Artes. Pero
a los 3 días, literalmente, perdón, ni siquiera, no había ni empezado. El día que venía a traerme el finiquito, una de las personas de la empresa, Ujú. me llama un amigo mío y me cuenta que su padre ha tenido un accidente. Su padre tenía una empresa, la empresa familiar, y que él tenía que hacerse cargo de todo. Bueno, de hecho, yo ya sabía que había tenido un accidente porque había sucedido hace tiempo, pero me contaba que la situación había ido empeorando, la empresa había ido cada vez a peor, las personas que llevaban la empresa, digamos que tenían firma, habían ido gastándose, habían ido convirtiendo las acciones para pagar los sueldos, o sea, habían ido, digamos, hundiendo la empresa a lo bestia, y se veía necesitado de ayuda. Había conseguido que un juez declarase que su padre estaba incapacitado, porque lo estaba y de hecho lo está, Ujú. pero tarda eso un tiempo, y en ese momento no tenía dinero, digamos, para pagar a nadie, pero tenía que hacerse con todo. Y me dijo, tío, necesito tu ayuda. Le dijo, Ale, no te preocupes. Y yo, tío, déjame un par de semanas que descanse, que llevo no sé cuánto tiempo sin vacaciones. Y me dijo, ya, pero es que necesito que empieces mañana. Y entonces empecé Bellas Artes y también a currar con este amigo a un sueldo bajísimo, 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 bajísimo. Rollo 3 euros la hora, de tapadillo, ¿no? Era como, bueno, pues te pago aparte. Empecé pues no sé si estuvimos ahí, pues como 1 año y medio, 2 años, en los que vivía bastante bien a nivel de sueldo, pero Bellas Artes, no sé si lo sabéis, es una carrera muy cara. Aparte del transporte, aparte de mi casa, tenía que pagar también los materiales. No sé si sabéis, yo no me acuerdo ahora cuánto valía un bote de óleo, pero es que es un pastón, rollo en plan 10 euros, ¿sabes? O 5 euros un bote, necesitas 20 colores, y los lienzos y la escayola y la madera de no sé qué para tallar y las gubias, o sea, tienes que tener material de obra, Vale. y es carísimo, carísimo, carísimo. Entonces, bueno, no quiero perderme porque es verdad que son como muchas cosas a la vez y estoy intentando llevar un hilo conductor, pero básicamente en un momento dado, cuando se acabó el paro, la cosa dejó de ser tan bonita porque yo venía de cobrar muy poco dinero con este amigo, Ujú. y no acabamos de entendernos como para que me pagase más. Entonces entré en una época muy, muy complicada en la que tuve que volver a pedir trabajo en un bar. Llamé a la persona con la que había trabajado antes y vamos, literalmente echó a una persona para meterme a mí. Fíjate si teníamos buena relación. Ujú. Que dijo, ¿que vienes otra vez? Lo que haga falta, ¿no? Mm. Y me dio un hueco, pero esto suponía que yo, viviendo en la sierra, bajaba a Madrid a trabajar, entraba a las 8:30 a trabajar, a las 3 salía, pero es que a las 3 entraba en la universidad, con lo cual iba en el metro, ya comiendo el bocadillo. A las 9:30, 10 salía de la universidad, me iba a dormir a casa, dormía 5 horas, y me volvía. Y luego los fines de semana, para poder llegar a fin de mes, porque aquí yo creo no cobraría 700 euros, de 3 euros la hora pasaron a 5 la hora, pues imagínate, como ya tienes un sueldo tan bajo, pues subirlo, aunque lo subas mucho, es una basura, ¿no? Mm. Y los fines de semana con el bar, pues no me acuerdo cuánto ganaría, a lo mejor otros 600, 700, no lo sé. La verdad que no me acuerdo, seguramente 500 y pico, 600. Lo jodido de esta época es que curraba de lunes a domingo, literalmente de sol a sol, literalmente. O sea, tenía Mm. los sábados por la mañana, desde que llegaba a mi casa, que el viernes hubiera querido tomarme algo o lo que fuera, no miento, los viernes ya curraba, que el jueves hubiera querido tomarme algo o lo que sea, el sábado tenía un ratito por la mañana y el domingo también. ¿Cómo lo viviste el hecho de llegar a cobrar casi 3.000 euros quizá algún mes a volver a currar tantísimo y cobrando Mm, poco? mm. ¿Cómo fue? Es curioso porque la verdad es que de esto ya hace unos añitos, te confieso que no recuerdo estar frustrado. Ujú. Recuerdo no llegar, recuerdo el aliento fuera, ¿no? Recuerdo no conseguir alcanzar todo lo que quería, y recuerdo estar apurado en algunos meses. Eso sí que agobia, ¿no? No poder estar agobiado, pero no recuerdo tampoco la comparación en plan de con lo que yo he sido, ¿no? Porque Ujú. realmente sí que es cierto que durante mucho tiempo, y todavía hoy no lo voy a negar, me identifico mucho con lo que hago. Le pongo mucha pasión a lo que hago, y esto también es, pues, digamos, identificas tu ego, ¿no? ¿Quién eres con Ujú. lo que haces? Esto tiene su peligro. Ahora soy Miguel Bisiesto. Hay gente que piensa que Bisiesto es mi apellido. Yo mismo lo pensé Y en su día. claro, entonces me identifico mucho, mucho con lo que hago. Entonces, en ese momento yo estaba decidiendo un cambio vital y de repente estaba haciendo Bellas Artes, que era lo que siempre había querido, ¿no? O sea, era como una especie de... Nunca me atreví a hacer esto. Entonces, Mm. tenía más problemas económicos, pero vivía en la sierra, en un sitio bastante barato, y el problema era sobre todo el tiempo. La pasta no me llegaba, pero vivía muy feliz. Tenía unos colchones en el suelo con unas jarapas y unos cojines que me había regalado un colega, una tele, o sea, no sé si me explico. Vives ahí como Dios, o sea, con poco, pero como Dios. Así que no me sentí mal, la verdad. Vale, vale. ¿Y No me acabaste sentí la mal. carrera o no? Spoiler, no. Cuando llegué a tercero, estaba como entre tercero y cuarto, si no recuerdo mal, me pegó la ansiedad, como si fuera un bate de béisbol. Ujú.
pero un bate de béisbol. Me tumbó literalmente, estaba comiendo en la vaguada con mi mujer, me tuve que levantar de la mesa, salir, entre comillas, como corriendo, para poder tumbarme en el coche, y de allí me tuvieron que recoger con una silla de ruedas porque no podía andar. Y yo pensaba que me iba a morir, obviamente. Cuando vino el del SAMUR que me atendió, me pegó unas tortas, así, bueno, me midieron todo, ¿no? Pues la tensión, todo, dijo, chico, ¿estás bien? Esto es ansiedad, esto antes se curaba de 2 hostias, lo que tienes, perdón que lo diga así mal, pero voy a citar textualmente, lo que tienes que hacer es comer bien y follar mucho. Vale. Me dijo, y yo, vale, tal, que no podía ni gesticular. Pero bueno, al día siguiente se me pasó, fui a currar, de nuevo al día siguiente me dio otro ataque de ansiedad, me tuve que tirar al suelo, no podía hablar y le tuve que hacer una nota al portero del edificio para que pudiera llamar a una ambulancia y que me atendiera allí. Qué bestia, Así que, tío. sí, allí ya es que llevaba una tralla importante. Que lo he dicho así muy de pasada, pero eran muchos años currando muy bestia, muy bestia, sin darme espacio y sin escucharme nada. Y esta ansiedad, al final, bueno, fui al médico, me metió 2 pastillitas debajo de la lengua en plan de chico. Empecé con psicólogo, de hecho, esta medicación que me puso el médico luego no la tomé. No es un consejo para nadie, pero es verdad que no la tomé. Hay gente a la que le ha venido fenomenal. A mí me leí el prospecto, me acojonó tanto que no me atreví y no me la saqué tomando. Y estuve como 1 año y medio prácticamente sin salir de casa. O sea, salía a pasear, salía a hacer cosas. Ahí tenía una baja. Y además ocurrió que al poco de estar de baja cerró la empresa donde yo estaba, el bar cerró, entonces, bueno, pues tenía ahí paro acumulado ya otra vez de todo el tiempo ese que había currado y luego el amiguete este con el que trabajaba me echó. Entonces, digamos que me quedé con una mezcla entre baja y paro, cortito, pero bueno, con la baja, como sí que duró ese tiempo, porque mientras estás mal, pues la tienes, me mantenía, pero claro, a ras de ingresos, de todo, ¿no? Incluso a ras vital. O sea, salía a la calle a pasear como con miedo. Me llamaban, hay determinadas personas que me llamaban por teléfono y solo de ver su cara me ponía nervioso y no podía hablar. O sea, cosas así. Mi hermano se vino a vivir conmigo a casa y cuando me agarrotaba por la noche y no podía dormir y tal, me sacaba de la cama para... El tío hace karate, ¿no? Ha hecho karate mucho tiempo. Hacer catas en el salón para que me concentrase en algo. Y yo hacía... intentando respirar porque no era capaz de mantener la respiración normal. Qué bestia. Sí, bastante bestia. Y ahí lo que mola es que mi psicóloga, la que fue psicóloga en ese momento, me dijo algo así como cuál era mi mejor virtud. Y yo le dije que seguramente sea una persona empática, pero me dijo que seguramente había una mejor. Y cuando no se me ocurría me dijo que él es una persona creativa. Y pensé, hostias, tienes razón. Y me lo creí. Y además me encargó la primera página web que hice en mi vida. Me la encargó para su hijo, que era actor, y fue casi, bueno, pues imagínate, casi terapéutico, ¿no? Y ahí cobré un poquito por hacer la página web. Estaba intentando retomar un poco cómo fue la historia de después. En un momento empecé a encontrarme mejor y empecé a hacer proyectos paralelos. Ninguno que monetizase, pero muchas ideas. No me atrevía a dar el paso, yo siempre he sido muy cagazas, pero llegué a construir, entre comillas, como una empresa de... lo diré, de personalización de camisetas, me compré las máquinas, de vez en cuando conseguía algún encargo y tenía un dinero extra, hacía diseños aprendiendo por internet y con lo que había aprendido en la empresa de este amiguete mío, que no lo dije, pero era una empresa de vinilos, entonces hacíamos coches de carrera, rotulación, por lo tanto pues manejé herramientas vectoriales y tal. Entonces bueno, hacía como mis extras, pero empecé a trabajar de nuevo en un restaurante para pagar el alquiler. A mí me hubiera gustado trabajar de otra cosa, pero es un trabajo de verdad que siempre he admirado y apreciado y que se me da muy bien. Y volví de nuevo a trabajar en un restaurante. ¿El paro se te acabó? ¿Cuánto tiempo estuviste cobrando? Te confieso que tengo un poco desdibujada esa época. Vale. O sea, es Ya. de verdad como si hubiera estado casi Normal. un poco drogaete, ¿no? O sea, es un poco raro. Porque de hecho ya te he dicho que no me medicaba. O sea, Ya. que es... Pero tengo un poco de nebulosa. Yo creo que fue 1 año, 1 año y medio, más o menos, que Vale. estaría entre esa baja y paro. Ahí ya estaba con mi mujer, ya ella me ayudaba en casa. Bueno, imagínate qué época para conocerme más maravillosa, ¿no? Por eso te digo que tengo una suerte brutal. Allá la conocí en Bellas Artes. Y bueno, en este bar yo creo que cobré pues unos 180, 1200 algo. Vale. Seguíamos alquilados en la sierra, pero gastábamos un pastón en coche, tanto ella para bajar a currar a Madrid, que curraba en ese momento en Massimo Dutti, si no recuerdo mal, en una de estas de Inditex, de, ¿cómo se llama esto? De dependienta, ¿no? Vale. Bueno, pues íbamos justitos, pero llegábamos y en un momento dado encontré una casa a 5 minutos del restaurante donde curraba, que esto acercaba también a mi mujer, y aquí en Tres Cantos acercaba también a mi mujer una barbaridad. Esto supuso un ahorro en coche, pero una inversión en la casa mucho mayor, pagábamos 700 y algo, que era un cambio grande, de pagar 500 y pico a 700 y algo.
Y cuando estaba en este bar, restaurante, empecé a formarme por mi cuenta y decidí, cuando acabó la ansiedad y todo esto, decidí que iba a dedicarme a mi sueño. Y la verdad es que ese sueño un poco me lo inventé, porque tampoco es que hubiera sido mi sueño toda la vida, pero decidí que mi sueño era ser diseñador. Y entonces hice una campaña que se llama Pon un Miguel en tu vida, y con esta campaña conseguí trabajo en publicidad. Pero entre medias estuve estudiando y entonces iba al bar a las comidas y las cenas. Entre medio de las comidas y cenas iba a mi casa y comía un bocadillo enfrente del ordenador haciendo vídeos de YouTube y tutoriales y mi campaña Pon un Miguel en tu vida, haciendo fotos de por qué deberías contratar a un Miguel, como si fueran carteles publicitarios, como si yo fuera un producto. Luego terminaba de currar, pues a lo mejor a la 1, 2 de la mañana, entre semana a veces a las 12, iba a mi casa y con el bocadillo de la cena o el tupper que me preparaban ahí del bar, pues cenaba enfrente del ordenador y seguía currando. Y al día siguiente por la mañana me levantaba, me iba al máster de diseño y desarrollo de aplicaciones web en Madrid, al lado de Glorieta de Bilbao, y salía a la 1 y a la 1:30 entraba a currar en Tres Cantos. O sea que de nuevo vuelta al lío, o sea, digamos que Pero ahí al jaleo. te habías recuperado ya de... Más o menos, ¿No te más o daba menos. miedo, no lo cogías con Sí, miedo de decir, oye, no quiero que me vuelvan a dar con el bate? totalmente, totalmente. De hecho, o sea, a mí, por ejemplo, me da un miedo atroz coger el metro. Ujú. Todavía me cuesta, ¿eh? Si te digo que no, te miento, pero ahora es otra cosa. Ahora me cuesta un poquillo. Antes tenía miedo, de Ujú. verdad. Y de hecho intentaba ir en coche siempre. Eso suponía un coste extra, pero a mí me permitía poder ir tranquilo. Y sí, me daba miedo, pero es verdad que estaba como más enchufado. Cuando estás como concentrado en cosas, pues bueno, pierdes un poco la perspectiva de cómo te encuentras. Pero ahí sí que estaba siendo muy, muy consciente. Cada momento lo que estoy haciendo lo hago porque quiero, estoy construyendo algo. O sea, tenía como un propósito. Y esta idea tan tonta, que luego hablamos también, ¿no? Del propósito de las empresas, no sé qué, alinear objetivos, para mí ha sido absolutamente clave, ¿no? Ya no solamente para poder hacer burradas, que no es lo que recomiendo, pero sí para hacer cosas que no te apetecen. Enfrentarte a la caca, ¿no? A lo que no te gusta, pues hombre, si tienes como una visión de lo que quieres conseguir, siempre se hace más fácil. Y bueno, estoy ya por lo de Pon un Miguel en tu vida, ya trabajando en el restaurante y además estudiando, y ahí me veo con confianza para empezar a buscar curro. Con esta campaña Pon un Miguel en tu vida, esta sería, cuando hablamos de decisión estratégica, esta seguramente es de las pocas que de verdad lo son y no son una decisión económica, sino una decisión digamos, quién quiero ser, ¿no? Ujú. Y es que justo me di cuenta, lo que hablamos antes de identificarse con el curro, es la primera vez que tomé conciencia cuando me preguntaban, ¿qué eres? Yo decía camarero, ¿no? Mm. ¿Qué eres? Como si tú fueras eso. Ya. Y de verdad que adoro la profesión, pero yo no era camarero, yo era diseñador, encerrado en un cuerpo de camarero, ¿no? Y me di cuenta de eso y pensé que el mundo tenía que saberlo. Y de ahí vino Pon un Miguel en tu vida. Gracias a esta campaña que todavía podéis ver en ponunmiguelentuvida.com, lo digo por si queréis reír un rato, porque de verdad que todavía lo veo y me lo paso bien. Vale. Salgo con una media en la cabeza diciendo busco curro, mejor de pedir que de robar y yo qué sé, de mil maneras. Creo que merece la pena echarle un vistazo, todavía lo disfruto. Vale. Y conseguí hacer una media de entre una entrevista y dos entrevistas y media a la semana, Ujú. que es muy loco. Pero llegaba allí y me decían, ya, bueno, joder, teníamos que conocerte, pero al final acaban eligiendo a alguien que además de pues, buenas intenciones tenía pues, una carrera, unos estudios, había estado en Londres, tocaba el piano y tal, ¿no? Hasta que unos zumbaos confiaron en mí, entré en una agencia a currar. Esta agencia yo creo que cobraba más o menos unos 1.200 euros, pero los viernes, sorpresa, a mediodía en las agencias de publicidad se deja de trabajar. Brutal. Por lo menos se supone. Y claro, de repente tenía 2 días y medio festivos cobrando pues lo mismo que cobraba antes. Y en menos de 6 meses, 5 o 6 meses, no me quiero equivocar, no quiero mentir, pero más o menos en esa época me hicieron, digamos, voy a poner muchas comillas, director de la agencia. Ujú. Esto fue fácil porque eran 2 personas y yo que entraba. Y ese ser director de la agencia supuso aumentos de sueldo paulatinos, pero siempre por detrás de lo que yo iba haciendo, pero me permitió aprender una barbaridad. Pasamos en 3 años y medio de ser un equipo de 3 a ser un equipo de 9, más administración, más los jefes, más un elenco de proveedores brutal. Y ahí es cuando ya empecé a pensar que esto lo podía montar yo. Y sobre todo motivado porque había algunas cosas que ahí se hacían y la manera que tratábamos a los compañeros, a los proveedores. Tampoco te voy a decir es que disparasen a la gente, pero tengo una manera bastante particular de entender cómo quiero relacionarme con las personas y con el mundo y cuál es el tipo de impacto que
que quiero transmitir, ¿no? Y que quiero dejar, y digamos que no estaba muy alineado con lo que estaba ocurriendo ahí. Así que después de mucho tiempo, mi mujer y yo nos casamos. Llevamos prometidos desde el segundo año, porque la verdad es que dije qué suerte tengo, lo veo claro, pero tardamos en casarnos, y cuando nos casamos ya habíamos hablado que si no nos salía de ver, me lo iba a montar por mi cuenta. Avisé a la gente con la que estaba trabajando. Yo además, perdona que no te lo he contado, Sergi, tenía un montón de clientes aparte de la agencia, porque una vez entré y ya cogí confianza y ya llevamos 2 añitos y tal, colaboraba con otra agencia como asesor creativo y me ganaba pues a lo mejor otros 200, 300 al mes. Ahí en la agencia ya estaba cobrando unos 1.750. Está dándote todo el rato de netos, de lo que te llega a la cuenta. Vale. Y luego, pues además hacía proyectos web, pues un proyectito por aquí de 2.000, otro proyectito de 1.000, otro proyectito de 300, diseños, cosas. Entonces, bueno, estaba todo el día ocupado, pues como es natural en mi vida, como puedes ver, que ahora mismo lo voy contando y digo, madre mía, qué tipo más poco organizado, ¿no? Pero sí que es verdad que a nivel de sueldo pues estaba un poquito mejor. Siempre me ha pasado que cuanto más teníamos, más gastábamos. Pasa a todo el mundo, ¿eh? Sí, lo sé, que hay hasta leyes ahí está el nombre de una ley que habla de esto, ¿no? Sí. Bueno, ya te digo, en un momento dado decidí dejarlo. Fue porque uno de los clientes con los que trabajaba, a los que me habían encargado una pizarra para un restaurante y tal, tuve la oportunidad de que se convirtiera en un cliente recurrente con un fee grande. Estamos hablando de unos 2.180 euros, 2.200 euros mensuales. Y con esto sí era bruto. Vale. Y de ahí pensé que con eso podía tirar. Mi mujer y yo habíamos juntado unos pequeños ahorros. Hablo de alrededor de unos 8.000 euros, más o menos, 8.000 euros, que han ido fluctuando, que tampoco es, como ves, muchos ahorros, y decidí montármelo por mi cuenta. Con este cliente ya contraté directamente el día que me di de alta. Estuve desde septiembre a diciembre trabajando yo solo, pero el día que me di de alta a una becaria para poder llevarlo, y eso supuso para mí un coste de unos 500 euros, si no recuerdo mal, más, bueno, restas impuestos, licencias que tuve que pagar y demás. Para montármelo, no lo había dicho, pero moneticé el paro, se me había olvidado. Ese paro que moneticé me sirvió para comprar equipos, licencias, un servidor para tener las copias de seguridad. Yo ya conocía lo que tenía que hacer y lo que me faltaba en la otra agencia es un ordenador potente, el seguro de responsabilidad civil, incluso, como anécdota, una lijadora y un taladro, porque yo en esa época hacía pizarras para restaurantes y también cosas con palés. O sea que de repente, sí, montamos como stands para una feria como mostradores con palés. O sea que ese era el nivel de bajar al barro de cuando empezamos en Bisiesto, ¿sabes? O sea, hacíais publi, hacemos... marketing, producto digital y palés y pizarras. Es que en ese momento... Claro, es que en ese momento no era así. En ese momento hacíamos, trabajamos como si fuéramos el departamento de marketing externo de tu compañía y nos lo tomamos muy en serio. Entonces, si ibas a una feria, falta, ¿no? hacíamos un palé y lo que hiciera falta. Sí, a día de hoy sí que hacemos producto digital y tiene, digamos, otro tipo de enfoque, ¿no? Tengo la sensación de que no sé si hemos crecido, pero por lo menos hemos cambiado y hemos madurado un poco en la visión de lo que hacemos, de cómo ofrecerlo y... Bueno, ahora es otra historia. No me quiero meter por ahí, que si no, me enredo. Bueno, poco a poco en Bisiesto, digamos que al principio yo he ido cobrando muy, muy poco. Muy poco significa que he primado siempre crecer como equipo, porque he pensado que la apuesta era esa, ¿no? Si yo quiero cobrar más, pues entonces tengo que hacer más curros, pero si quiero tener un equipo, si quiero montar una empresa, siendo que la agencia son todo manos y personas, tengo que conseguir crear un ambiente de la hostia con gente memorable que trabaje bien entre sí. Entonces, mi única apuesta y obsesión ha sido crear equipo. Y cuando la gente me decía, ¿y qué es lo que esperas? Digo, tener un equipo muy grande. Que, fíjate que no es mucha visión de negocio, es visión de proyecto, ¿no? De esto es lo que quiero. Y básicamente, ahora mismo hemos cumplido 5 años, en realidad esta semana. Para que te hagas una idea, todo el tiempo de Bisiesto hasta junio del año pasado, y digo todo el tiempo de Bisiesto, he cobrado menos que cualquier otra persona de mi empresa. Siempre el resto del equipo cobraba más que yo. Es decir, que si había una persona que cobrase 1.300 euros, yo cobraba 1.100. Si había una que cobraba 1.100, yo cobraba 1.000. Y así, siempre he estado por debajo de lo que cobraban los demás, hasta, como te decía, este junio. Sí que es cierto que ha habido momentos en los que he podido darme algún capricho, ¿no? De repente, pues tenías un proyecto tal y dices, pues mira, tengo 600 euros, ¿no? Y pues... o tengo 1.000 y pico, y nos hacíamos unas vacaciones, mi mujer y yo, de 2 días, porque tampoco eran picos muy grandes, ¿no? En plan de, nos vamos 2 días a algo, el resto pues en casa de la familia. No lo he comentado, pero en todo este tiempo mi mujer pagaba el alquiler, y pagaba, pues no me acuerdo, el alquiler y las compras, y yo los recibos, y con eso da gracias, porque no llegaba para más, ella tenía más capacidad que yo. Luego ha habido otro momento en el que ella hizo unas prácticas, tuve yo que echarle una mano,
y en ese momento yo iba un poquito más por encima, pues a lo mejor ya estaba 1.250, 1.300, tenía un poco de paro y nos apañábamos. De verdad que ha sido en junio del año pasado, estamos ahora en febrero, junio del año pasado, cogí mi sueldo y lo pasé de 1.620 euros, de los que ahí había que restar la cuota de autónomo societario, que sabéis que está cercana a los 400 pavos, Sí. y por supuesto la cuota del coche, que ya te he dicho que estaba pagando, o sea que imagínate lo que quedaba luego, y me subí el sueldo a 3.000 euros. Vale. 3.000 euros mes. A toro pasado, Miguel, la decisión de cobrar siempre el que menos, ¿es algo que recomiendas? ¿Por qué lo hiciste y cuál ha Qué sido difícil. el aprendizaje? Qué difícil, qué difícil, qué difícil, qué difícil, qué difícil. Tengo todavía opiniones encontradas. Creo, con perspectiva siempre todo es mucho más fácil de ver. Como siempre he sido muy miedica, ese miedo me ha impedido tomar decisiones a lo mejor un poco más inteligentes. Creo que sabiendo que me ha ido bien, me hubiera pagado más. Pero también estoy contento con la apuesta que hice, porque fue una apuesta honesta, enfocada a los objetivos que perseguía, y te digo que me ha traído hasta aquí. Entonces, sí que creo que al principio estaba muy justificado, y al principio puede ser primer año, segundo año. También te digo que probablemente debería haberme subido el sueldo bastante antes, a los niveles en los que me encuentro ahora, y que voy a ser mucho más serio a la hora de dedicarme los recursos que merezco y que estamos generando también, ¿no? Así que poquito a poco iré incluso aumentando ese sueldo. Y no sé si, por contarte que me ha ayudado a ver esto, no ha sido el tiempo, ha sido hablar con gente, ¿no? Y ver gente que se encuentra en una situación parecida a ti, que dirigen empresas, conocer sus estructuras, que te hablen a calzón quitado y aprovecharte, ¿no? De que la gente comparte mucho y muy bien, como hacen la gente que viene aquí a verte, Sergi, y el trabajo que hacéis. Y, hostia, de repente me he dado cuenta de que es importante. Es importante. Y en casa te diré que se está agradeciendo. Qué guay. Porque no lo he contado, pero el año pasado, este año 2022, no, el 2021, tomé un par de decisiones que no estuvieron muy bien. La cagué en un par de contrataciones, que cogí gente maja, era gente que no era la adecuada. Y esto nos generó frustración tanto a esas personas como a nosotros. Y lo intentamos, enmendar, pero no fue posible. Y esto supuso que acabamos el año a ras. Y ese acabar el año a ras supuso que tuvimos que poner pasta para la caja. Adivina cuánto. Los 8.000 pavos de nuestros ahorros. No. Y esos 8.000 pavos de nuestros ahorros siguen hoy dentro de Bisiesto. Yeah. Y esto sí es una carga. No tenemos problemas, tengo una pareja de verdad envidiable, me apoya en todo, pero yo sé que le pesa. Y a mí también. Entonces creo que ha llegado el momento no de cobrarme lo que merezco, no es ese plan, sino de ser consecuente también con el esfuerzo que estoy realizando y entender que el nivel de responsabilidad y de esfuerzo que deposito a medida que va entregando ciertos beneficios, creo que debo tener en cuenta remunerarme de manera adecuada, ¿no? También a mis compañeros y compañeras seguro, que espero que también vayan creciendo en sus sueldos y capacidades y beneficios y todo, pero si se lo entrego a ellos sin haberme dado a mí primero, dentro de un límite, digamos de un equilibrio, creo que pues eso, estoy desequilibrando la historia. ¿El equipo era consciente, Miguel, de que eras el que cobraba menos? Sí, pero porque soy un quejica. Vale. Claro, como soy un llorica, pues se lo he contado, ¿no? Ellos saben, en general, intenta ser muy transparente con todo siempre. Si teníamos un problema, si nos iba bien, y el por qué creía que era ese problema. No cuento a los demás el sueldo del otro, porque hay un componente ahí pues, de crecimiento personal y demás. No tenemos, digamos, los sueldos públicos, que es algo que me da miedo y me siento poco maduro para hacerlo, aunque sé que es algo que me gustaría conseguir, ¿no? El día de mañana. Planes de carrera, rangos y tal, pero todo lo demás es muy, muy transparente y cualquiera puede preguntar lo que necesite. Entonces, se sabe en qué situación estamos cada uno, yo creo. ¿Cómo ha ido la empresa? O sea, la agencia, cuando arrancó a nivel de facturación, has dicho que en principio entiendo que ha sido siempre break-even o positivo, menos el año Siempre. ese que tuvisteis que poner Incluso caja. ese año. Vale, pero hubo que Incluso ese poner año. caja. Sí. ¿Y cómo ha ido evolucionando? Pues mira, lo tengo un poco desdibujado. El primer y segundo año estaba como autónomo, aprovechándome de las cuotas estas más bajas y porque también el nivel de ingresos era suficientemente bajo o de beneficio suficientemente bajo como para que compensase ser autónomo. A partir del año número 3, o sea, cuando acababa el año 2, constituimos Bisiesto. Voy a intentar darte unas cifras y espero no meter la gamba. Diría que el primer año facturamos unos 50 y pico mil, sí, por ahí ya estaría. El segundo unos 80 y tantos. De verdad que sobre todo en estos primeros tengo todas las de la ley de meter la pata y decir una mentira como un, vamos.
pero por ahí me suena que estarían. Tercer año, es decir, primero de bisiesto, diría que estuviésemos pues a lo mejor alrededor de los 155.000, 165.000. El siguiente año, 278.000, que este es el que, digamos, el que fue mal, porque nos quedamos a ras de gastos, generamos un beneficio creo de unos 6.000 euros. O sea que nada. Y este año que acaba de pasar hemos hecho 436.000, de lo cual estoy muy orgulloso, porque este año sí que ha habido mayores beneficios, creo que van a estar entre 30 y 60.000, y perdón el baile porque estamos todavía cerrando. Sí, sí, sí. Y además no soy un maestro de las finanzas, como ya habréis podido comprobar, pero sí, yo creo que por ahí está el asunto. Vale. Muy bien, Miguel. Yo creo que sí. Ya toca, ¿no? Ya te lo mereces. Sí, yo creo, me suena muy, muy raro, o sea, te lo agradezco un montón porque además, joder, te tengo mucho aprecio, me dices, te lo mereces, sé que hay sentimiento, pero me suena siempre raro. Yo creo que, como además desde que empecé estoy acompañado, los que hacen que las cosas sucedan son la gente que trabaja en Bisiesto. Entonces, yo creo que nos lo merecemos, ¿no? Nos merecemos poder ir mejorando nuestras condiciones, nos merecemos poder ir recibiendo el reconocimiento a nuestro trabajo, ¿no? Que se vea. Y creo que sí que nos lo merecemos. ¿Cuántos sois ahora? La verdad es que sí. Somos 13 personas. Vale. ¿Y a nivel de empleados, o sea, de equipo, cómo ha ido evolucionando? Pues mira, primer día que voy a intentar hacer un recorrido y a ver qué tal sale. O sea, según comencé, como te comentaba, Sergi, contraté una becaria. Sí. A los 3 meses contraté una persona que tenía un poquito más de conocimiento, con quien ya había trabajado, de hecho, se llama Julio, que me ayudó muchísimo en esas primeras etapas. Julio Acosta, Jules, que el tío, bueno, lo mismo te hacía una foto que un branding, que una web, que bueno, el tío era un máquina y es un máquina. Y la verdad es que esta becaria duró poco porque no podíamos atenderla, o sea, no le damos la atención que necesitaba, o sea, estaba en mi casa, de hecho, porque no teníamos ni oficina, estaba en esta mesa desde la que te hablo, con un tablero un poco más grande de Ikea, de esos que valen 20 euros. Vale. Estábamos aquí los 3 metidos chocando las piernas, y cuando yo salía por ahí y tal y tenía que currar, pues mientras estábamos solos, la chica estaba mirando el Instagram, o sea, no sabía qué hacer. Y cuando ya entró Julio, pues ya le ayudamos un poco más, pero claro, muy poco, ¿no? O sea, no, digamos que duró poco. Pero yo ya me había puesto a mirar un local porque ya 3 en casa pues era un poco canteo, y Ali decía, bueno, ¿qué pasa aquí, no? La casa, además, de hecho, esta es un poquito más grande que la que teníamos antes, entonces la otra estábamos de verdad como si estuviéramos apretadísimos, o sea, sudando los muslos unos con otros, para que te hagas una idea, o sea, terrible. No sé cómo nadie pudo venirse a trabajar conmigo. A partir de ahí cogimos un local chiquitito aquí en Tres Cantos, básicamente nos costaba 500 euros al mes, 550, creo recordar, y tenía una pared pintada como de pizarra, y yo con tiza le puse el nombre de Bisiesto, y esa fue la reforma. O sea, imagínate, compré un par de mesas en Wallapop y así empezamos. Y otras mesas que nos regalaron unos clientes que eran muy majetes, o sea, en ese plan. ¿Cómo se dice esto? Bootstrapping, ¿no? Que dices bootstrapping y queda más cool, pero vamos, esto era cutrapping, ¿no? Era terrible, terrible. Bueno, al poco, como digo, se fue la becaria y buscamos otra persona para apoyarnos, más de tipo el perfil de Julio, que pudiera hacer más cosas. Y ahí entró mi compañera Paula, que a día de hoy es, bueno, no es todavía fehacientemente, pero estamos tramitando que sea socia de Bisiesto, una de las 2 personas de Bisiesto que van a incorporarse al board, por decir algo. Primer año yo creo que lo terminamos, o el segundo año, en 5 personas. El tercer año ya debíamos ser entre 7 y 10. A lo que veces ha fluctuado un poco. También porque la gente, pues una empresa muy chiquitita, también hay gente como que pues decide, yo qué sé, hace cosas, aprende, la coges cuando empieza y de repente pues se va a otro lugar, ¿no? Claro. Siempre he intentado que no pase, y de hecho, como ya te irás viendo que tanto Paula como la siguiente que contratamos sigue con nosotros, y mucha otra gente, ¿no? Empezamos a currar con un programador que se llama José, que nos ayudó a hacer un par de curretes por ahí, ahora es nuestro CTO, también socio. Vale. O sea que... Y yo creo que el año, o sea, digamos el año 2021 teníamos 10, 11 personas. Como te dije, la cagamos contratando un par, así que al poco fuimos 9, y el 2022 han entrado las demás, ¿no? Vale. Ha sido como... También se nota un poco en la facturación, claro, que hace falta más gente, ¿no? Y también viendo que en el 2021 yo había sido, pues que había tomado alguna mala decisión, y también en algunos casos había contratado mucho freelance. Ahí ya empecé, por primera vez hice como un cierre de año, empecé a ver cuánto me había gastado en freelance, cuánto porcentaje era esto de nuestra facturación, cuánto nos habíamos gastado en recursos humanos, si había subido desde el año anterior o no. Bueno, una serie de datos muy tontos, pero que ya daban una mínima visión también para compartirlos con el equipo, y me di cuenta de que con lo que nos habíamos gastado en freelance podríamos haber pagado casi 3 sueldos.
Entonces, al año siguiente, pues me andé con menos miedo, ¿no? Vale. Y no ha ido mal. Miguel, además de tu sueldo, ¿tienes alguna otra fuente de ingresos ahora mismo? Que va y me jode un montón, porque además como cualquier ser humano que abre Twitter, lo abres y está lleno de superhumanos que son Claro. capaces de generar ingresos cada puto fin de semana por cualquier cosa, todo absolutamente pasivo, ¿no? Sí. Y además invierten en bitcoins, historias, justo cuando se gana dinero y luego nunca lo pierden, ¿no? Y bueno, digamos que me da mucha rabia, pero a día de hoy todos, absolutamente todos los side projects son patas de bisiesto. Vale. O sea, lo que alguien llama side project es para mí un problema que estemos teniendo en bisiesto, algo que queremos hacer crecer. E incluso cuando he tenido proyectos a título personal, algunos bastante lucrativos, todos han sido facturados por bisiesto y han influido, se han incorporado, pues o bien para mejorar la caja, bien para poder tener un poquito más de, bueno, solvencia, lo que fuera. Es uno de nuestros retos, ¿no? Tener una caja sólida en la que se pueda confiar, digamos. Muy bien. ¿Cuánto tienes ahora de caja? ¿Hay algún tipo fondo de Hostias. emergencia de caja de empresa? Pues mira, ahora mismo justo, no sé si te va a parecer exacto, pero pillas en un momento chulo porque es un momento de mierda. Literal. El final de año pasado, fíjate que los números parece que han salido, pero claro, de aquí luego también hay impagos. Es decir, 436.000 euros, hay pasta que está como en el aire hasta que la cobras, ¿vale? Y cuando digo impagos, bueno, no son necesariamente impagos, a veces son pagos que se recogen más tarde, ¿no? Y me pasó una cosa en cuanto a gestión financiera. Yo manejo todo con un Excel, con las previsiones. No solamente lo que ha ido ocurriendo lo vamos reflejando, primero en Holded, que es, digamos, como nuestro sistema de contabilidad, Sí. y luego en ese Excel a toro pasado, ¿no? En plan de, bueno, este mes al final, ¿cuánto ingresaste? ¿Cuánto pagaste? ¿No? Y esto que pensabas cobrar al final fue al mes siguiente. Y entonces hacemos una previsión, la teníamos a 6 meses, cuando empezó la cosa a torcerse un poco a nivel macroeconómico y tal, le pedí a mi compañera de administración que la pusiéramos a 12 meses. Lo que pasa es que este Excel, por una serie de catastróficas desdichas, empezó a no funcionar bien. Lo habíamos tocado de tal manera que no era confiable. Y entonces, después de haber hecho un par de cambios y hubo algún imprevisto de un proyecto un proyecto que devolvimos la pasta porque no conseguimos entendernos por mucho que trabajábamos. No me había pasado en la vida, pero bueno, pues tuvo que ocurrir. Y otro con el que no terminamos bien, con el cliente. Digamos que no entendió que lo que estábamos haciendo no era lo que necesitaba. Gracias a Dios nos pasa muy poco. De hecho, en los 5 años creo que recuerdo solo estas 2 veces, pero han sido a la vez. Yeah. Entonces, cuando lo manejamos en el Excel, de repente parecía que en vez de... perdona que lo estoy contando fatal, pero para que te hagas una idea, en octubre en este Excel ponía que teníamos vida hasta mayo. Vida no significa caja, significa caja más previsiones de cobros. Es decir, que con los proyectos ya cerrados voy a tener dinero suficiente para mantener mi estructura actual hasta mayo. De octubre a mayo es bastante tiempo. Pero es que en noviembre finales, con esta historia que te digo del Excel y los cambios y tal, de repente ponía que quebrábamos en enero. Me hice caca encima, Sergi. Literalmente. Me tiré 3 días que no era capaz de hablar. Yo. No era capaz de hablar, de verdad. Pude verbalizar a mi mujer, decirle, tengo un problema, no sé a dónde nos va a llevar esto, pero las cosas no están saliendo y no me había dado cuenta. O sea, me sentí muy tonto. De nuevo, lo de identificarte con tu trabajo y pensar que, hostias, no valgo para nada, ¿no? Yeah. Eso es lo que se suele decir de que mucho ojo con la caja y que Totalmente. incluso el tema de, pues el Excel, o sea, la herramienta que estás usando para hacer previsiones y para ver qué tal está la caja, joder, que puede que te estés equivocando un poco en algún número y se te lía. O sea, que el tema de la caja Brutal. importante. Brutal. Y lo que dices, de que a veces, bueno, tú haces el trabajo y no lo cobras hasta pasado un tiempo. Si esto se tuerce por lo que sea, el Excel lo aguanta, el papel lo aguanta, pero la realidad quizá no. La realidad es más complicada y de hecho nosotros tenemos un porcentaje de proyectos ad hoc muy alto. Y cuando hablamos de proyectos ad hoc, de producto digital, hablamos de una incertidumbre muy alta. Entonces, una cosa es la previsión y otra cosa es lo que luego sucede de verdad, ¿no? Y esto desplaza muchas veces los pagos de cierre de proyectos o algunos hitos que se han marcado como hitos de pago también. Y es una realidad. O sea, de hecho, es un problema que no se puede solucionar, se puede minimizar. Es una de estas cosas que dices, vale, no lo puedo arreglar, ¿cómo puedo hacerlo más pequeño, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, ya tenemos un entorno complicado, pero si encima el Excel lo estás manejando como si fueras Atila, el rey de los unos,
pues mal, ¿no? Y ya te digo que tuvimos ahí un momento muy, muy complicado y, de hecho, por mala gestión de todo esto, ahora mismo nuestra caja está un poco más floja de lo que debería estar. Estábamos en una caja de unos 75, 78 mil euros en noviembre, diciembre, no estoy seguro de en qué fecha, y ahora mismo tenemos una caja de unos 29.000, 35.000 euros, que es una absoluta basura porque nos da más o menos para un mes de vida. Y además tenemos esa caja siendo que hemos aplicado línea de crédito por primera vez en la historia de Bisiesto. Y después de haber estado investigando un poquito sobre finanzas, haber intentado mejorar mi manera de hacer las cosas, estoy ahora mismo en un proceso de aprendizaje que creo que no va a acabar. Estoy echando un vistazo a lo que tenéis ahí en Valio y todo, que estuvimos charlando. Con estas cositas espero, de hecho, utilizar cada vez más esta línea de crédito, incluso aún teniendo recursos. Y tenemos varios pagos pendientes muy, digamos, inminentes por valor de unos 90 y pico mil euros más otros impagos. Entonces, ahora mismo, digamos que la caja está en este momento un poco crítico durante probablemente 7, 15 días más. Aún así, saldremos perfectamente adelante porque vamos sobrados para hacer los siguientes pagos, pero en muy pocos días esto va a dar un cambio bastante radical porque los proyectos que hemos cerrado y estos cambios que te comentaba creo que van a ir dando sus frutos. Pero ya no me relajo. Ya no voy a confiar en que el Excel funciona. Nunca. Bien. Ya no me lo creo. Ya no me lo creo. Oye, Lo he pasado muy mal. buen nudismo, tío. Joder, nudismo Sí. empresarial, lo has contado Qué bien. todo. Qué bien. Vamos un poco más a tus finanzas personales. ¿Cómo está Miguel Venga. ahora? ¿Cómo vas tú de caja de seguridad? Mira, como el culo absolutamente, pero como el culo, o sea, esto sí que es vergonzoso para mí, pero mira, a eso hemos venido, ¿no? Mira, ahora mismo en la caja, o sea, en mi... Tengo dos cuentas, ¿vale? Una cuenta, esto lo hice cuando era autónomo, me refiero a autónomo cuando no tenía bisiesto. Tenía una cuenta a la que me llegaba el IVA y todo eso y otra en la que tenía como los gastos, así lo separaba. Sí. Lo que pasa que cuando constituí bisiesto, primero me pusieron, hablando con la gestoría, me pusieron una nómina. Luego, por lo visto, no es la mejor práctica dentro de nuestro sector profesional, por lo que sea, que yo, esto pues lo que me diga la gestoría o el abogado, pues es lo que haces y te lo crees. Que a veces incluso está sujeto a cierta interpretación, así que bueno, entonces de repente dejamos de hacer esa nómina, que a mí ya, pues al tener una nómina yo no tenía IVA, no tenía, digamos, ya me llegaba la cuenta y de ahí tiraba. Luego empecé a hacer facturas mes a mes, porque me recomendaron que esto era lo que teníamos que hacer, pero eran facturas sin IVA, porque yo no me deduzco ningún gasto, solo digamos que solo me paga bisiesto. No gasto nada. Si hay algún gasto, por ejemplo, yo que sé, si hay una comida de empresa, lo paga bisiesto, no lo pago yo y luego se lo pasa a bisiesto. Sí. Gastos de línea de ADSL, tengo una en casa y tengo otra específica para la empresa. Tengo todo separado, entonces todo va por bisiesto. Vale. Total, que no necesitaba hacer IVA en las facturas, por lo visto. Pero a partir de cierto límite y tal, cuando ya me subí el sueldo y demás, pues me recomendaron que sí que pusiera IVA. Y esto creo que lo pusimos en marcha a partir de agosto o algo así. ¿Qué pasó? Que como soy absolutamente retrasado, ya no me acordaba de la historia del IVA. Entonces yo me puse el sueldo que quería ponerme, pero cuando me puse ese sueldo y aplicamos el IVA, de repente tampoco había empezado a ganar tanto. O sea, ya no pasé a ganar de 1.620 que te conté antes a 3.000 euros. Es que 3.000 euros menos 400 de la cuota, menos el IVA, que eran 700 y tanto o algo así, no me acuerdo, 600 y mucho, 700, pues estaba cobrando lo mismo. Yeah. Pero yo no lo sabía y como no lo sabía, pues nos fuimos de vacaciones. Y además nos fuimos de vacaciones, por supuesto, a un parador. Y comimos en un restaurante Estrella Michelin y lo pasamos en grande. Y cuando llegó el final del trimestre, digo, coño, me pasan lo del IVA y digo, ¿qué IVA? Y además, la gestoría, que ahora la gestoría, como ya ahora me hace mis cuentas también, que antes no tenía ni facturas, nada más que no tenía ni IVA ni nada, no me contaba, ahora me cobran también por la gestión de llevarme pues las facturas que yo iba generando con ese IVA. Total, ¿qué le sumas? La cuota autónomos, el pago de la gestoría y encima la pasta del IVA, que yo, por supuesto, ni se me había ocurrido guardar. Bueno, pues en más o menos octubre me reventé las cuentas, y todavía hoy lo estoy pagando. Entonces, hoy, a día 16 de febrero, tengo en la cuenta, pues debo tener unos 1.400 euros en total, entre las dos cuentas, siendo que estamos todavía a mitad de mes y ya he sobrepasado lo que tendría que tener guardado de IVA. O sea, que mis finanzas personales son un Cristo. No vamos bien, Miguel? No vamos bien.
De hecho, espero que esto no lo vea mi mujer por lo de la cuenta esa compartida, porque si no lo mismo se echa para atrás y si ya estábamos tardando, pues imagínate. Pero bueno, fuera de coñas, de verdad que ha sido como un encontronazo con algo que no me esperaba. Ya. Y lo he gestionado absolutamente mal. Luego venían las navidades con compromisos y muchos regalos. La verdad es que de lo que tenía previsto que iba a tener a lo que he tenido ha sido horrible. Eso que tiene gastar antes de tener, ¿no? Y bueno, pues espero que con un poquito de suerte el mes que viene ya voy un poquito más, ya cuando empiece el siguiente trimestre lo hacemos con un poquito más de talento. Espero. Bueno, yo estoy seguro que en un par de años, la situación será mucho mejor. O sea que quizá hacemos Seguro. una parte 2 de este podcast y vemos cómo estás. Qué guapo. Seguro, seguro. Miguel, inversión, ¿has tocado algo alguna vez? Sí, pero no. Digamos que supongo que conoces o quien nos escucháis os sonará Startup Explore, que como una plataforma, es una especie de crowdfunding, como que tú puedes invertir tickets pequeños. Entonces, lo máximo que he hecho ha sido este tipo de inversiones, ¿no? Yo creo que he participado como en unas 4 o 5 startups a tickets de 500 euros, con lo cual, bueno, es que es como si no haces nada, pero bueno, una probatina para ver un poco qué hay, de repente te mandan datos, te vas enterando. De las 4 o 5, 2 ya han quebrado, así que no creo que sea muy business angel así reputado. La verdad no creo que me las pueda dar de listo. No te lo contaría si no me hubieras preguntado. Y también a nivel de criptomonedas, también, bueno, pues como vi que todo el mundo se estaba haciendo rico menos yo, pues compré, pero rollo, imagínate, al nivel de pasta que te estoy contando, pues de esto que pones un automático de 10 euros al mes y juntas al final entre lo que crece y no sé qué, pues 1.600, que ahora estarán en 1.000 o en 900 o en 800, porque como cada día es una fiesta, ya ni lo miraré dentro de 50 años a ver qué tal. En la parte 2, vemos a ver qué tal. Claro, claro. La parte 2 lo vemos. Oye, ¿y cómo te metiste en el mundo de startups? O sea, cómo además que no ibas Sí. muy sobrado de finanzas y de dinero y te metiste en uno de los activos más arriesgados y menos líquidos que hay. Bueno, pues seguramente por inconsciencia absoluta. Pero, a ver, la verdad es que para invertir, voy a hablar desde el desconocimiento y desde la base de que a nivel financiero soy como una piedra. Estoy intentando mejorarlo, pero la verdad es que voy muy torpe. Así que, bueno, poquito a poco. A ver si me arrimo a gente como tú y me contagiáis. La idea es que de repente ves que te sobran, entre comillas, 500 euros. Lo mismo ese mes se te joden las ruedas del coche y las tienes que cambiar, pero si las ruedas no se joden, tocamos madera, pues de repente tienes 500 euritos ahí y digo, bueno, creo que hay que ver si consigo algo y como, entre comillas, no me hacen falta, sé que lo puedo perder, pero me gusta mucho este mundillo, también lo conozco, ¿no? Trabajamos mucho con startups. Pues vas conociendo, ves algún proyecto y dices, hostia, este proyecto me mola. De hecho, alguna vez me ha pasado que han pasado proyectos por Bisiesto que si hubiera tenido recursos hubiera metido pasta. Y no he tenido capacidad ni siquiera para meter como equity por trabajo, o sea, porque es que no me sobraba nada, tenía que cobrarlo todo para poder sobrevivir, ¿no? Ya. Al nivel de apuesta que estaba haciendo, como te decía, crecer el equipo. Total, que lo vi como una especie de juego en el que al final, joder, pues en total habrán sido 2.000, 2.500 euros en global, que dices, bueno, pues si lo pierdo, lo pierdo. Y si de repente sale bien, pues saldrá muy bien. Y cuando he mirado para hacer alguna inversión, esto es a lo que me refiero que no sé mucho, para hacer alguna inversión quizás un poquito más conservadora, siempre he visto que los tickets eran mayores, ¿no? Que no, o sea, como que no podías meter 500 euros en un sitio, más allá de una cuenta de estas rollo que te dan X al año y tal, y que encima es tan poco que a veces no te merece ni la pena con ciertas comisiones o lo que sea. Así que, bueno, me pareció un juego bonito y divertido. O sea, una tragaperras suficientemente divertida y pequeñita como para poder echarle un par de partidas. Vale. ¿Era alguno de tus clientes estas que invertiste o no? Nunca, Vale. nunca. Pero sí, en una ocasión, por ejemplo, una de ellas que no ha quebrado y les deseo mucha suerte por la cuenta que me trae, ¿no? Se llama Momoben, Vale. que están en Startup Explorer precisamente y con ellos sí que hicimos nosotros trabajamos con varias aceleradoras, mentorizando y brindándonos un poco, digamos, a la comunidad de emprendimiento y al ecosistema y allí les conocimos, les ayudamos con algunas opiniones de su web y tal y me flipó y cuando lo vi en Startup Explorer digo, hombre, es que, Adelante. claro, joder, ya sea como apoyo, si mañana ganamos algo, pues mejor. Vale. Vale, Miguel, activos y pasivos. O sea, ahora mismo, ¿qué tienes? Aparte de lo que el dinero que has compartido, digamos que tu activo principal sería la empresa, ¿no?
Mi activo principal sería la empresa al 100% y el siguiente y único, salvo que me esté olvidando algo, que creo que no, sería el coche. Vale, vale. O sea Y que fíjate, de la empresa, ¿qué porcentaje tienes tú? tengo ahora mismo el 100% y en Vale. este proceso que estamos de incorporar a 2 personas en el como socios, Sí, ellos van a recibir un porcentaje que va a ir creciendo año tras año. Digamos que va a empezar un poquito más abajo y va a ir creciendo hasta que tengan el 10% cada uno. vale. Esto es por lo menos la idea inicial. También voy a guardar otro 10%, o sea, es decir, voy a intentar mantenerme con un 70%, que es un poco por debajo del 75%, por el que alguna vez nos han intentado como tirar la caña, Ujú. y que yo veo como mucha gente como que compra el 75% de las empresas como para quedarse con un control fuerte. Pues en mi caso, que tengo una idea de lo que debe ser bisiesto particular, he decidido que el 70% es un buen porcentaje. Entonces, 10% para uno, 10% para otro, digamos, en hitos, conseguible en hitos, y el otro 10% restante estará preparado para que otras personas que se incorporen en bisiesto puedan tener determinado tipo de beneficio, ¿no? Ya sea gente que a día de hoy se encuentra en bisiesto y que puede ir optando a ello, todavía no sabemos cómo, Ujú. nos lo estamos inventando por el camino y viendo que se puede y que no, porque esto que a nivel mental parece muy sencillo, ya, pues yo cojo una acción y te la doy. Luego, a nivel legal y por cómo están las cosas aquí, me voy dando cuenta que de intuitivo no tiene Es nada, horroroso. tiene un montón de implicaciones y claro, pues no sabes luego cómo las hacer. Pero la idea es tenerlas disponibles para Ujú. el resto del equipo. ¿Y vender un cachito de la empresa te lo planteas o no? A un inversor. Sí, sí, yo me planteo todo. Y cuando digo me planteo es que nunca lo habría pensado, pero se nos han acercado, em, diría que 3, 4 veces. Ninguna ha llegado a puerto de tener una oferta sobre la mesa porque no lo hemos permitido, digamos. Hemos reconvertido esa propuesta en una colaboración Vale. porque ellos buscaban algo al tenernos y hemos intentado poder ofrecerles ese algo, ¿no? Sin tener que vender la empresa ni una parte. Pero digamos que no tengo ninguna gana de vender Bisiesto. Creo que somos capaces de llevarla muy lejos de momento sin nadie, Ujú. pero estamos absolutamente abiertos a charlar porque como mínimo conoces gente increíble, aprendes un montón de cosas y con eso me quedaría, ¿no? Entonces, dispuesto, hombre, ¿por qué no? ¿Que lo quieras? Pff, ni de coña. Somos muy felices y creo que estamos en un momento en el que somos capaces de generar en bisiesto, para bisiesto y con bisiesto lo que tenemos en mente, sin necesidad de ninguna ayuda. Con estos que se han acercado, por hacer un poco de Sí, nudismo, ¿habéis llegado a sí, tocar valoración de cuánto puede no. valer bisiesto? No. Mm. Vale. No, el ejercicio más fuerte que he hecho en esto, espero que sirva esto también, aunque no sean cifras, que sé que es lo que molaría, es que no las hemos tenido. Ujú. Entonces, hemos sabido, lo máximo que hemos sabido en alguna de las negociaciones, qué porcentaje querían comprar y cuál sería el modelo de integración, ¿no? O de compra o de relación. Y lo que sí que te puedo decir es que la primera vez que nos pasó esto, me convertí en el demonio. Es decir, yo mientras me contaban todo lo que podría ser, pensaba, mi equipo trabaja en remoto, el equipo de esta gente no, mi equipo tiene estos beneficios, esta gente no, pero tienen otros, son gente muy maja. Ujú. O sea, veía como algunas cosas que encajaban y otras que no, todo el rato pensando en, ¿y esto qué le va a parecer a José? ¿Y Paula seguiría si esto hiciéramos? Ya. ¿No? Y cuando terminé la reunión, llamé a mi padre y dije, papá, que yo creo, vamos, que me he dado cuenta que me estaban como ligando y hemos quedado en que vamos a explorar este camino. Ujú. Me dice, muy bien, hijo, y yo no sé si esto le va a gustar a Paula, si esto le va a gustar a José, yo no sé si esto va a encajar con nuestro equipo, con nuestros valores. Me dice, a ver, creo que lo que tienes que hacer es pensar qué quieres tú. Ujú. Digo, hostia, pues es verdad. Pues es verdad. Dije, ¿qué quieres? ¿Quieres trabajar para otros? ¿Qué trabajo tendrías que hacer? Entonces yo me imaginé lo que iba a pedir por bisiesto. Me imaginé cobrando una cantidad alta de pasta. Me imaginé llevando un equipo 4 o 5 veces más grande con retos increíbles. Me imaginé creciendo mucho a nivel profesional y teniendo como 2 años de contrato blindado, porque cuando Ujú. dices, no, es que te cogen permanencia, coño, es que eso es como un contrato indefinido a lo bestia. O sea, toda la seguridad que no he tenido hasta ahora, de repente tenerla. Sí. Me imaginé a mis amigos que todos tienen una casa y alguno tiene hasta 2. Y yo aquí pagando alquiler como un pringao, entre comillas, ¿no? De cada vez que todos los meses tiro mi dinero ahí, no vuelve. Eh, y me imaginé pudiendo invertir en startups no con tickets de 500 euros, sino entrando a ver qué se cuece y tal. Ujú. Me imaginé montando otros proyectos, porque si esto siempre he pensado que era una cuna para poder crear más proyectos. Ten en cuenta que a día de hoy, con los servicios que hacemos, somos capaces de crear marcas, comunicarlas y crear toda la parte tecnológica también, con lo cual tenemos un caldo de cultivo de la hostia. Y
después de 45 minutos, en los que me imaginé comprando una casa, tal, siendo lo que envidio, me di cuenta de que era súper fácil en un minuto romper 4 años de trabajo, de creación de equipo, de generación de confianza, de transparencia. Y llamé a José y a Paula, que aunque no eran socios todavía, ya les había dicho que lo iban a ser y les conté que íbamos a abordar el proceso juntos para decidir qué es lo que quería, que ya tenía bastante claro que no quería, digamos, que nos comprasen, pero que íbamos a explorar el camino igualmente. Y bueno, así fue y estoy muy orgulloso de haber bajado al infierno y haber subido en menos de 45 minutos, porque de verdad que de repente me incendié por dentro, ¿no? Y la avaricia se convirtió en mi único motor y estoy, pero en serio, muy orgulloso de ese momento y creo que me ayuda también como aprendizaje. Qué bueno. Sí. Vale, pues todavía no podemos saber cuánto vale tu activo, pero en parte 2, lo veremos en la parte 2. Venga, me parece. Miguel, de deuda te quedaba lo del coche, ¿no? Solo Sí, Vale. ¿En valor sí. cuánto sería más o menos? Pues no lo sé exactamente, pero vamos, deben estar entre unos 1000 y pico y 2000 y Ah, ya poco. lo tenemos casi, ¿no? Sí, ya te digo que queda nada. Vale. Vale, pues ¿alguna persona a la que estés muy agradecido, Miguel? No Hostias, valen padres. Pues bueno, pues si no valen mis padres, no, pero les estoy muy agradecido. Puedo hacer una lista muy larga. Creo que lo primero de ley es agradecer a mi mujer por el apoyo que me brinda siempre y es, ya te he dicho desde el principio que tengo una suerte brutal de tenerla cerca conmigo. Intento honrar esa suerte y que no sea solo unilateral, ¿no? Pero la verdad es que prácticamente cada día de mi vida me levanto y pienso que soy un afortunado de la hostia por tenerla cerca. Y bueno, los que me conocéis lo sabéis, que lo digo más veces, no es porque me estéis grabando. Luego creo que es muy importante dar gracias a las personas que han confiado en Bisiesto. Las primeras, las del equipo, las que hacen que las cosas sucedan, las que hacen que Bisiesto sea una realidad y que se haya convertido en ya no mi sueño, sino el sueño de mucha gente. Y por supuesto, la peña que trabaja con nosotros, o sea, proveedores que nos tratan como si fuéramos familia y clientes con los que creamos relaciones brutales, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Pero por el camino, de verdad, Sergi, no tengo dedos para contar las personas que me han ayudado, con las que he podido conversar y que me han hecho aprender, a veces porque hablaba yo y a veces porque me contaban ellos o ellas algo, ¿no? Y va a hacer una lista muy rápida porque me has dado la oportunidad. Ángel Largo, con quien hablé, emprendedor en serie, con no sé cuántas compañías fundadas, 9, 11, que hablé desde el principio y me animó a emprender cuando, después de hacerme varias preguntas, dijo, coño, este chico seguro que puede hacer algo. Bueno, Corti, por ejemplo, ¿no? De Product Hackers, que es una eminencia en el mundo digital, creo que ha estado por aquí hace poquito además, Sí. un tipo generoso, amable, del que todo el mundo habla bien y es por algo. Y como Corti, tantas personas de verdad, yo que sé, Bosco, María de Sin Oficina, Elena Madrigal, cuánta gente, Alex Boughton, Dani Saltarén, cuánta gente con la que puedes hablar a tiro de clic que te cuenta cómo lo está haciendo en su casa, Jorge García de Marketing Paradise, Dean Romero, o sea, cuánta gente de verdad se presta a ayudar y no te lo imaginas. Vengo de no conocer a nadie, de trabajar de camarero, de sentir que este mundo es muy grande para mí y que no tengo ni siquiera familia emprendedora y tal, y me siento súper arropado y que tengo una cantidad de gente alrededor que me ayuda, incluso cuando me he bloqueado, como lo que te comentaba antes de las finanzas, pude llamar a varias personas, incluso a ti también para preguntar un poco, ¿no? Pues cómo formarme, cómo avanzar, qué harías en mi situación. Es interminable la lista, Sergi. Bueno. Es una de las cosas más bonitas de emprender. Qué bueno. De hecho, creo que hace nada, ¿no? Hiciste un tweet, un hilo con nombres y toda esta gente. Sí, 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 de verdad que es que, pues seguramente pues porque termina el año y me pongo ñoño, porque sí que me ocurre que cumplo años el 30 de diciembre, entonces me termina el año fiscal con el, el real, ¿no? Y intento aprovechar ese espacio para hacer una breve reflexión de lo que ha sido Claro. ese hueco, ¿no? Ese suspiro de un año y me gusta hacer agradecimientos. Esto lo suelo hacer a nivel personal. Y bueno, pues en esta ocasión pues lo quise hacer un poquito más público. Qué bueno. Vale, Miguel, última. ¿Colaboras con alguna Venga. ONG o donas tiempo de alguna forma? ¿Asociación?
Pues no, en nuestro caso, o sea, en mi caso, alguna vez he dado una charla para alguna ONG, pero algo muy puntual y hace mucho tiempo, para Acción contra el Hambre. Ujú. Sí que, pues cuando teníamos el local y a veces pues teníamos alimento, agua y tal, lo hemos donado al banco de alimentos. Vale. Pero fíjate, del local hace ya pues 2 años, o sea que... Y donde sí que aportamos, intentamos en el ecosistema emprendedor que te decía antes, ¿no? Ujú. Con estas aceleradoras y tal, que no es exactamente una ONG, ¿no? Pero bueno, es una buena pregunta como para hacernos reflexionar y me lo anoto mentalmente. En la segunda edición, esa que decimos del podcast, te cuento también sobre esto, a ver cómo ha evolucionado. Vale, perfecto, Miguel. ¿Y alguien a quien te gustaría desnudar sus números? Ostras, pues no había pensado, no traía a nadie pensado, esto siempre es un error. Pues mira, te voy a dar un par y a ver qué tal suerte A tienes. ver, El primero sería Ángel Largo, vale. porque, joder, pues eso, al final no sé qué te podrá contar y qué no, pero sí que tiene una trayectoria larga y muchos proyectos, entonces creo que hay cosas interesantes que sacar. Ujú. Y otra persona sería Jorge García, de Marketing in Paradise, que Vale. no sé si se brindará, porque está ahora en un momento más familiar, pero también es un tipo que, bueno, que entiende muy bien, yo creo, las finanzas de su empresa y el modelo de negocio de una agencia. Y bueno, pues sería interesante escucharle, ¿no? Cómo lo han hecho y demás, porque es un crack. Vale, pues lo intentaremos, a ver si sale. Muy bien. ¿Y a ti? ¿Dónde te encontramos, Miguel? Qué bueno, pues oye, decís mi nombre 3 veces, Miguel Bisiesto, Miguel Bisiesto, Miguel Bisiesto, Vale. y aparezco, ¿no? Pues como Miguel Bisiesto en Twitter, Ujú. también en LinkedIn como Miguel Sanz Rivas, si ponéis Miguel Sanz Bisiesto seguro que sale también, Ujú. o en bisiesto.es en nuestra web nos podéis escribir. Si alguien quiere tratar algún tema de manera más directa o personal, miguel@bisiesto.es, prometo responder siempre, voy muy fundido, así que no os ofendáis si tardo un poco, y un poco puede ser un mucho, pero de verdad que siempre leo, siempre respondo y me gusta decir que sí a todas las propuestas que puedo, así que ahí podéis encontrarme. Muy bien, Miguel. Pues mil gracias por este nudismo, tanto personal como de empresa. Muy útil, creo, Venga, muchos aprendizajes y nada, nos quedamos ya pendientes del segundo. venga, genial, pues ya deseándolo, espero que haya merecido la pena las calabazas de principio y la espera de después. Mucho, mucho. Yo muy contento. Muchas gracias, Muy bien, Miguel. Que Sergi. vaya bien. Un Muchas abrazo. gracias. Chao. Un abrazo. Chao, chao.